Si alguna vez pensaste que la tensión entre personajes se sentía demasiado real, puede que tengas razón, porque hoy te traigo 6 historias donde la acción y el drama no estaban en el guión, estaban en la vida real. ¿Están listos para descubrir lo que realmente pasó entre estos actores? Empecemos. La pelea de Bill Murray y Lucy Liu en Los Ángeles de Charlie. Comenzamos con uno de los conflictos más sorprendentes de los años 2000, el enfrentamiento entre Bill Murray y Lucy Liu en el set de Los Ángeles de Charlie. La versión oficial dice que Murray, quien interpretaba a Bosley, hizo un comentario sobre la habilidad actoral de Liu. Según algunos testimonios, Murray le dijo a Liu que no podía actuar y que estaba ahí solo por su aspecto. Esto, como imaginarás, no cayó nada bien. Liu, conocida por su carácter fuerte, no se quedó callada y respondió directamente a Murray, creando un ambiente extremadamente tenso en el set. La situación fue tan incómoda que tuvieron que intervenir miembros del equipo para calmar los ánimos. Pero eso no fue todo. Después de esta pelea, Murray decidió no volver para la secuela y fue reemplazado por el comediante Bernie Mac. Años después, Lucy Liu reconoció que el incidente había sido desafortunado y que lo había superado, pero dejó en claro que fue un momento muy difícil en su carrera. Este conflicto es un recordatorio de que hasta en las películas de acción y comedia, las tensiones pueden explotar de verdad. Vin Diesel contra The Rock Johnson en Rápidos y Furiosos. Para el segundo conflicto, vamos a hablar de una de las peleas más publicitadas y comentadas de la última década, el enfrentamiento entre Vin Diesel y Dwayne Johnson, The Rock, durante la 8ª película de Rápidos y Furiosos. Esta saga de acción es conocida por sus escenas de velocidad, explosiones y grandes egos, y esta vez los egos chocaron fuerte. Según las versiones, Dwayne Johnson y Vin Diesel tenían diferencias profundas en cuanto a la ética de trabajo. En un post de Instagram que se hizo viral, Johnson se refirió a algunos de sus compañeros de reparto como poco profesionales y gallinas, sin dar nombres, aunque era claro que hablaba de Diesel. Johnson, acostumbrado a trabajar intensamente en el gimnasio y en el set, no toleraba lo que consideraba la falta de profesionalismo de Diesel, quien también es productor de la saga y, según Johnson, manejaba las cosas a su manera. La tensión se volvió tan real que la producción decidió que los dos actores filmaran sus escenas por separado para evitar enfrentamientos directos. Esta pelea afectó la dinámica de todo el equipo y llevó a Johnson a decidir no participar en las películas futuras de la saga principal. Sin embargo, Johnson aprovechó para lanzar un spin-off de la franquicia, Hobbs & Shaw, donde él tiene el control total. Este conflicto no solo cambió la franquicia, sino que también mostró que en el mundo de Hollywood los egos y las diferencias de trabajo pueden ser explosivos. La enemistad de Bette Davis y Joan Crawford en ¿Qué pasó con Baby Jane? Ahora nos transportamos a los años 60 para revivir una de las rivalidades más épicas de la historia de Hollywood, la enemistad entre Bette Davis y Joan Crawford durante el rodaje de ¿Qué pasó con Baby Jane? Estas dos actrices, íconos de la época dorada del cine, ya tenían una larga historia de rivalidad antes de comenzar la película. Durante el rodaje, ambas aprovecharon cada oportunidad para molestarse mutuamente. En una escena en la que Davis debía golpear a Crawford, Davis lo hizo con tanta fuerza que dejó a Crawford con un moretón real, pero Crawford no se quedó atrás. En otra escena, donde Davis debía arrastrar a Crawford por el suelo, Crawford se colocó pesas bajo su ropa para hacer que la tarea fuera más difícil y molesta para Davis. Esta rivalidad no era solo una cuestión de ego, sino una batalla constante de poder y control en el set. Esta película no solo es recordada por su trama intensa, sino por las constantes peleas entre estas dos leyendas. Años después, la serie de televisión Feud mostró esta rivalidad, que sigue siendo una de las más icónicas en la historia de Hollywood. ¿Será que el odio entre ellas fue lo que ayudó a que sus personajes parecieran tan reales?
Shia LaBeouf y Tom Hardy en Lawless. Siguiendo con nuestra lista, tenemos a Shia LaBeouf y Tom Hardy en la película Lawless, donde ambos interpretaban a hermanos en el mundo de la ley seca. Aquí, el conflicto ocurrió cuando LaBeouf, conocido por su estilo de actuación de método, llevó su papel al extremo, incluso fuera de las cámaras. Durante el rodaje, LaBeouf estuvo tan metido en su personaje que en una ocasión su comportamiento fue tan intenso que llegó a un enfrentamiento físico con Hardy. Aunque Hardy siempre ha sido discreto sobre el incidente, LaBeouf ha comentado que la pelea fue un choque de personalidades. LaBeouf, quien no tiene miedo de llevar su actuación al límite, llegó al punto de beber licor real en el set para meterse aún más en su personaje. Esta pelea mostró que los métodos de actuación pueden ser tan intensos que incluso afectan la relación entre compañeros. Aunque los dos lograron terminar la película, este conflicto los dejó con una relación distante y hasta la fecha no han vuelto a trabajar juntos. Esta historia es una lección de que a veces ser demasiado real en el set puede traer consecuencias. George Clooney contra el director David O. Russell en Tres Reyes. En Tres Reyes, el conflicto no fue entre dos actores, sino entre el protagonista George Clooney y el director David O. Russell. Este enfrentamiento se ha vuelto casi legendario en la industria y ha sido narrado por el propio Clooney en varias entrevistas. Según Clooney, Russell trataba mal a los extras y al equipo de producción, algo que el actor no estaba dispuesto a tolerar. Un día, mientras filmaban una escena complicada, Clooney observó cómo Russell gritaba e insultaba a un miembro del equipo y decidió intervenir. La discusión subió de tono y finalmente ambos terminaron en un enfrentamiento físico. Aunque el rodaje continuó, Clooney juró nunca volver a trabajar con Russell. Años después, Russell ganó fama de ser un director difícil. Y este conflicto con Clooney fue uno de los primeros en exponer su temperamento. Este incidente demuestra que los problemas de comportamiento no solo afectan a los actores, sino que pueden impactar la relación entre todo el equipo. Y aunque ambos lograron terminar la película, esta enemistad sigue siendo un recordatorio de cómo los problemas personales pueden afectar una producción completa. Patrick Swayze y Jennifer Grey en Dirty Dancing. Finalmente, tenemos a Patrick Swayze y Jennifer Grey, los protagonistas de Dirty Dancing. Aunque en la pantalla parecían la pareja perfecta, la realidad era muy diferente. Swayze, que era un bailarín profesional y se tomaba su trabajo muy en serio, se frustraba cuando Grey se ponía nerviosa o reía en las escenas, lo que a menudo requería repetir tomas. El conflicto entre ambos llegó al punto en que tuvieron que ser separados en algunos momentos para evitar discusiones. Swayze escribió en su autobiografía que Grey se tomaba las cosas demasiado personalmente y que no soportaba sus risas durante las tomas serias. Sin embargo, con el tiempo, ambos lograron superar sus diferencias y crear una química que convirtió a Dirty Dancing en un clásico. Este conflicto nos demuestra que a veces esas tensiones entre los protagonistas pueden agregarle un toque especial a las escenas de romance. A pesar de todo, su trabajo en conjunto creó una de las parejas más memorables del cine. Estas peleas nos recuerdan que, aunque el cine puede crear la ilusión perfecta, detrás de cámaras las tensiones son tan reales como en cualquier otro trabajo. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido exclusivo de tus películas y actores favoritos.